Buenas noches, el día de hoy hablaremos sobre la balanza de pagos y la balanza comercial, la definición y su composición. El equipo de trabajo está conformado por Natalia Alarcón, Carlos Sánchez, Sofía Vanegas y quien les habla, Erika Pérez, estudiantes de la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, asignatura Macroeconomía. ¿Qué es la balanza de pagos? La balanza de pagos es un documento contable que se registran operaciones comerciales, de servicios y de movimientos de capitales de un país con el exterior. Es algo así como un libro de cuentas en el que se registran todas las transacciones de un país con el resto del mundo. En este libro no solo se anotan las operaciones comerciales como la compra y venta de productos y servicios, sino también los movimientos de dinero relacionados con inversiones y préstamos. En resumen, es un documento contable en el que se registran todos los intercambios económicos y financieros de un país con el resto del mundo. Buenas noches para todos. A continuación les voy a hablar acerca de la composición de la balanza de pagos en Colombia. Se compone en cuenta corriente, que es la que registra los flujos de bienes, servicios, rentas y transferencias corrientes entre Colombia y el resto del mundo. Balanza comercial de bienes exportados, como por ejemplo el café, y los importados, como por ejemplo los vehículos. El saldo son las exportaciones menos las importaciones. La balanza de servicios exportados, como por ejemplo el turismo, y los importados, como por ejemplo el software. Rentas de factores, que son los ingresos primarios, como pagos y cobros por inversiones, y las remuneraciones a trabajadores residentes en el exterior o extranjeros en Colombia. Las transferencias corrientes, que son los ingresos secundarios, como por ejemplo las remesas de colombianos en el exterior o ayudas internacionales no reembolsables. Las transferencias privadas y oficiales. La cuenta de capital, que son transferencias de capital, por ejemplo la condonación de deuda. Es menos relevante en volumen para Colombia, pero se incluye por normatividad internacional. La cuenta financiera, que es la que registra el movimiento de capitales financieros entre Colombia y el resto del mundo. Esta se subdivide en inversión directa, que es la inversión extranjera directa, como por ejemplo las empresas, la inversión colombiana en el exterior. La inversión de cartera, que es la compra o venta de acciones y bonos entre residentes y no residentes. Y otras inversiones, como por ejemplo préstamos, depósitos, créditos comerciales y otras formas de financiamiento. Activos de reserva, que son los movimientos internacionales del Banco de la República, como por ejemplo las divisas. Errores y omisiones son un rubro de ajuste contable que compensa posibles diferencias estadísticas entre las cuentas corrientes y financieras. Puede reflejar operaciones no registradas o errores de medición. Yo les voy a hablar sobre la balanza comercial. La balanza comercial es la diferencia entre el total de importaciones y exportaciones que realiza un país. Para tener una balanza comercial positiva, un país debe exportar más de lo que importa. Colombia exportó en ese periodo un valor total de 36.614 millones de dólares. Esto es una buena cifra porque representa una parte importante del Producto Interno Bruto. En cuanto a este punto, el problema que presenta Colombia o el riesgo que presenta Colombia es que sigue dependiendo mucho de las exportaciones de las materias primas como el petróleo y el carbón. Y esto afecta porque el precio en los mercados internacionales cada día aumentan y también bajan el precio. Las importaciones de Colombia en el mismo periodo anteriormente mencionado, que fue enero y septiembre del 2024, las importaciones fueron de 44.190 millones de dólares. Esto significa que el país compró más de lo que vendió en el exterior. Aquí podemos evidenciar un déficit comercial. Un déficit comercial es una diferencia negativa entre las importaciones y exportaciones de un país. Finalmente el resultado fue un déficit en Colombia de 7.576 millones de dólares. Esto es un reto económico porque depender mucho de las importaciones y tener un déficit comercial puede afectar la cuenta corriente y puede afectar también la competitividad de la economía colombiana. El déficit comercial en el país ha aumentado
significativamente. En el presente año fue 1.700 millones de dólares aproximadamente, en comparación del año pasado que fueron 600 millones de dólares aproximadamente. El crecimiento del déficit se debe al aumento de las importaciones, principalmente de China. Para este periodo es aproximadamente del 2% del Producto Interno Bruto el aumento en el déficit comercial. Los principales socios comerciales son China y Estados Unidos por excelencia, y también los países de la Unión Europea y los países de la región. En el caso de China existe un déficit debido a lo que anteriormente dijimos. Es más lo que compramos de China que lo que China compra a Colombia. En el caso de Estados Unidos hay un pequeño superávit. Realmente es casi balanceado, es casi lo mismo que compramos en Estados Unidos que lo que Estados Unidos compra a Colombia. En el caso de los países de la región, los principales son Panamá, Brasil, México, Perú, entre otros. En los únicos países donde Colombia presenta superávit es en Bolivia, Ecuador y Perú. En conclusión, este rubro siempre ha presentado déficit. En periodos pasados fue afectado por el COVID-19, también afectado por la caída del precio del petróleo, como también otros periodos fue beneficiado por el aumento del precio del petróleo.